Hola chicos, muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarles. Les habla Gustavo Adolfo Gutiérrez, líder de los jóvenes TMT en la ciudad de Florencia. Como comparto, transmitimos desde la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. Para cada uno de ustedes un cordial saludo y bienvenidos a este espacio de transmisión. Saludamos a nuestros chicos que nos acompañen a través de la plataforma Zoom. Bienvenidos a cada uno de ellos. Y bueno, a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, bienvenidos. Estaremos ahí compartiendo con ustedes. Queremos que por favor nos puedan escribir sus inquietudes, sus preguntas a través del chat. ¿Listo? Por ahora vamos a dar inicio con una oración. Eh, Acompáñenme, por favor. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, amado Rey. Dios de los cielos, gracias por este momento que nos permites compartir, bendito Rey, con este grupo de jóvenes, amado Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de entrar en esta sala virtual, amado Jesús. Gracias, Señor, por los medios digitales a los cuales podemos acceder, Dios, para suplir la necesidad, Dios, de reunirnos, Señor, como jóvenes, bendito Dios, y tratar estos temas, Señor, tan atractivos en la actualidad, bendito Jesús. Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, amado Rey. Gracias por este momento, Padre del cielo. Te pedimos, Dios, que seas tú, oh Dios, hablando a nuestras vidas, Dios. Utiliza, Señor, nuestras bocas, Padre del cielo, para transmitir, Dios, tu palabra, amado Jesús, para transmitir, Dios, lo que tú quieres, Señor, de los jóvenes, Dios, frente a la posición de el aborto y los efectos colaterales que esto puede arrojar, y las decisiones, las posturas que deben tener nuestros chicos ante esas eventualidades, amado Jesús. Dios del cielo, te pedimos que seas tú guiando esta reunión, amado Dios. Toma el control, Señor, de la vida de cada uno de los chicos que hace presencia, bendito Rey, de los chicos que nos siguen a través de Facebook Live y que en este momento o que posteriormente estarán observando este video, amado Dios. Padre amado, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, chicos, a cada uno de ustedes, bienvenidos. Es un gusto tenerles nuevamente. Y bueno, como lo aperturamos y han sido nuestras piezas publicitarias, el día de hoy tenemos el capítulo número 7 de nuestro libro Ética, que hace referencia a Defiende la vida, de cuál pueden ser las posturas que debemos tener como jóvenes. Es indudable que a partir de nuestra capacidad reproductiva que el Dios Todopoderoso nos ha dado como hombres y mujeres, existe la probabilidad de que la probabilidad y la comisión de parte del Dios Todopoderoso para, para nosotros poder concebir la vida, ¿sí? El Señor Jesús, Dios mismo en el momento, en el Génesis, en el origen de la humanidad, cuando creó a Adán y a Eva, les dio la misión de multiplicados y llenar y poseer la tierra, esta tierra que nos ha heredado el Señor. Entonces, por supuesto, esa bendición está ahí a la puerta, y hoy, mañana, tarde que temprano, tendremos esa oportunidad. Por supuesto que lo que nosotros como jóvenes temerosos de Dios buscamos es que esa concepción, por supuesto, tiene y debe ser dentro de un matrimonio, dentro de la bendición del matrimonio, ¿sí? Y bueno, como jóvenes se nos ha de presentar esa oportunidad. Bueno, ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a una situación como ella? ¿Qué hacer para los chicos que nos observan a través de Facebook Live en este momento y bueno, que se pueden enfrentar por las decisiones que toman en sus vidas? ¿Qué hacer ante una situación como esta? Hemos concebido con su pareja, tal vez no lo tenían planeado, no estaba dentro de sus planes,
pero bueno, Dios así lo ha permitido. ¿Cuál debe ser la postura? Pues bueno, chicos, esta es el tema del día. ¿Cuál debe ser nuestra postura? El libro nos ofrece diferentes ejemplos, nos ofrece una eventualidad como esta, como la acabo de concebir, donde una chica ha quedado embarazada. Por supuesto no fue programado, no fue planificado, tal vez tiene dificultades, el chico presenta algunas patologías, presenta algunos desórdenes, y bueno, ella misma aún puede presentar, y en este ejemplo pues tiene esa condición. ¿Qué hacer? ¿Abortaría? ¿Le da continuidad al desarrollo del feto hasta llegar a la concepción? Pues bueno, el tomar una decisión de interrumpir esa formación seguramente nos puede limitar a tener la fortuna de tener ese chico con nosotros. Si bien cuando esto sucede, nosotros podemos decir no estaba planificado, pero hoy vamos a ver, porque a la luz de la palabra, el Señor dice que Él nos conoce desde nuestras entrañas, desde el vientre de nuestra madre, nos ha conocido y nos forma desde ese punto. Y tal vez tú y yo no tengamos presente cuáles pueden ser esos planes, pero déjame decirte que Dios tiene los planes muy claros para esa personita. Tal vez ahí esté un gran deportista, un gran artista, un gran profesional, un ingeniero, un médico, un abogado. Sí. Los planes de Dios son perfectos. Si Dios lo permite, es porque Él tiene un propósito. Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y para quienes nos siguen ahí, pues bueno, qué rico, chicos, que nos puedan compartir sus preguntas, sus incógnitas. Y bueno, aquí tal vez podamos compartirla entre todos y alimentarnos de palabra a la luz de la Biblia. Entonces, chicos, pues quiero presentarle a los chicos TMT de la ciudad de Florencia, que nos van a acompañar. Yo plantearía el primer interrogante y se lo hago a Rafa. Rafa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gus, buenas tardes a todos. Y le presento a Rafael Ortega. Rafael Ortega, ahí presente, el arquitecto de moda, es el arquitecto. Y bueno, Rafa, cuéntenos un poco, su merced como arquitecto, cómo Dios planea fundamentarnos en esta situación a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra al respecto? En algún punto la palabra es puntual y precisa y nos dice, no abortarás. No, la verdad no, en ninguna parte de la Biblia se menciona eso, o sea, de manera explícita, directa, por algunas razones. La primera era, digamos, como por el contexto histórico, ¿no? En aquel entonces, cuando pues se escribe la Biblia y todo eso, pues primero, el tener un hijo, ¿no? Pues era una bendición, ¿no? Era toda una bendición y pues las personas pues esperaban ese momento, obviamente en especial pues, las mujeres, ¿no? Pues querían tener un hijo, ¿no? Que bueno, otra razón es que pues en ese entonces era digamos muy mal visto cuando una mujer pues no podía tener bebés, ¿sí? Ya sea, bueno, por incapacidad biológica o porque la mujer de pronto no quería o qué sé yo, en ese entonces pues era muy mal visto por la sociedad, así como, no sé, hoy en día es muy mal visto, no sé, ver a un chico fumando en un parque, ¿sí? Es como ese tipo de cosas. ¿Y cuál era la otra?
Y pues bueno, también porque en esa época, pues literalmente el no tener bebés, no tener una bendición, pues era visto lo contrario, era visto algo como una maldición. Entonces, en ese aspecto, pues eh, eh, ahí está la respuesta a la pregunta. Ok, vale, Rafa. Sí, Rafa, mire, justamente el Salmo 127:3 nos dice que los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa, ¿sí? Ahí es donde Sí, llegaba Rafa al punto en que, eh, chicos, si estas circunstancias se viven, no es una casualidad, que es un término muy utilizado, ¿sí? Es que no lo teníamos programado, fue un improviso, ¿sí? Fue una casualidad, o, no, o yo no lo conocía, pero sucedió. Eh, Concebir es una recompensa y es una recompensa que viene de lo alto. Entonces, súper, súper, Rafa. Bueno, Rafa, qué más nos tiene? ¿Qué más nos puede fundamentar en ello? listo. Bueno, hay una pregunta que pues da el libro, ¿no? A mí me pareció bastante interesante y es, dice, ¿valora Dios de igual manera la vida de los que nacieron y de los que aún no nacieron? Es una pregunta que uno se pone a pensar, uno dice, bueno, obviamente uno siempre escucha, bueno, Dios ama a todos por igual y todo eso, pero dice, venga, en alguna parte de la Biblia pues se menciona esto, y pues la verdad es que sí, realmente la Biblia menciona, digamos, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se menciona la palabra griega prefos, que pues se utiliza en varias ocasiones para referirse la luz. Se utiliza para desde la concepción, ¿sí? Hasta incluso cuando se menciona a un ser humano adulto, ¿no? Una persona ya adulta. Y en el Nuevo Testamento también ocurre lo mismo. Se utiliza un término, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Geber, en donde es similar, ya no es una palabra griega, sino hebrea, y significa básicamente lo mismo. Se refiere a una persona desde la concepción, desde que se refiere a su punto de concepción, hasta pues cuando ya es una persona adulta o acaba de nacer, o ¿sí? Se menciona bueno, en algunos versículos, en Job 3:3, en Éxodo 10:11, ¿sí? Donde se refiere a esto. En donde pues básicamente da a entender que pues Dios le da la misma relevancia, la misma importancia a las diferentes etapas de la vida de las personas. El audio, Gus, el audio. Ok, Rafa, qué pena. Hay una pregunta que a mí me inquieta y es, bueno, ¿por qué Dios no nos lo dejó escrito ahí? ¿Por qué no quedó ahí escrito en la Biblia para tenerlo? ¿Qué crees? Lina, qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué pasaba por la mente de Dios en su momento para decir, no, esto no lo incorporo? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, Bueno, bien. creo que la razón era porque, bueno, ahí en el libro dice que era inconcebible para la mente hebrea abortar y realmente debería ser inconcebible para un cristiano abortar. Mm, equivale a asesinar, a cometer homicidio y, y pues, o sea, acabar con la vida de una persona inocente. Yo también pienso que ni siquiera debería decirse, o sea, es algo tan claro que, pero bueno, de todas maneras sí lo dice, no textualmente, pero sí hace referencia a eso, como decía Rafael. Eh, el Señor está a favor de la vida. Eh, el Señor se refiere a, como ser humano a la persona que aún no ha nacido, pues al feto en este caso. Eh, bueno, sigamos con las preguntas y ahí vamos hablando. Bien, bien, bien. No, y diría, ¿cómo explicarles a nuestros chicos que ahora nos ven ahí a través de Facebook, que nos verán posteriormente en Facebook o en YouTube Live o en YouTube cuando quede alojado esto? ¿Cómo explicarle que Dios está ahí pendiente desde la formación? ¿Cómo explicarle?
porque muchas personas pueden decir, no, pero si no está pendiente de mí, que mire todas las dificultades que vivo, mucho menos de un pequeño bebé que está ahí en lo profundo del vientre. ¿Cómo hacerle entender o cómo explicarle a quienes nos observan esta gran verdad bíblica, Rafa? Bueno, pues yo tengo como tres, bueno, encontré tres formas, dos que están en el libro, una que, bueno, se me ocurrió a mí. La primera es que ahorita que se estaba como comenzando con charla, ¿no? Em, Hay un versículo, es que dice, Salmo 139 del 13 al 14, básicamente dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. ¿Sí? Si era en Salmo, digo, en Jeremías 1.5, perdón, Jeremías 1.5, se menciona esto, ¿sí? En donde, pues, ahí podemos escuchar claramente donde Dios nos dice que Él estuvo ahí presente desde que nos creó, desde que nos formó, ¿no? Desde nuestras entrañas, todas nuestras partes, desde el primer momento que ocurre la concepción, pues Él está ahí presente, incluso desde antes, porque realmente, pues, Dios, pues, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pues, Él sabe mucho cuando nuestros padres se van a conocer, cuándo vamos a nacer y todo eso. Em, otro punto fue algo ya que a mí se me ocurrió, digamos, pues yo, bueno, una analogía, yo como arquitecto, pues no sé con las otras carreras, pero por lo menos a nosotros, pues somos muy conocidos por hacer maquetas, ¿sí? Entonces, hacemos más cosas, pero hacemos maquetas. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, yo en alguna ocasión bueno, tenía que presentar un proyecto, realicé una maqueta y pues la maqueta es como, bueno, es como lo que más esfuerzo uno como que le da la verdad a la hora de hacer un proyecto. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, yo la hago, la realizo, es como dice la canción, es la niña en mis ojos, literal, uno la cuida, mejor dicho. Entonces ahí uno se tiene que ponerse el papel de que la maqueta es, bueno, es X persona bueno, y la persona aquí, en este caso yo, pues, digamos, soy Dios, ¿no? Perdónenme la palabra así. Y bueno, yo realizo la maqueta, todo chévere, voy a la universidad y no sé, resulta que no sé, hubo un accidente, me tropecé y, pum, y se me cayó la maqueta y se daña y todo el cuento. Uno dice, no, no puede ser. Uno se pone como triste, como con rabia. Uno dice, no, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? Supongamos que, pues uno siente esa sensación de rabia, de enojo, ¿no? A pesar de que fue un accidente, pues uno siente eso, ¿no? Entonces, pues yo me pongo en los zapatos, digamos, bueno, de una mujer o algo que, bueno, puede ocurrir de manera accidental y yo, pues bueno, obviamente no estamos hablando de una maqueta, estamos hablando de un ser humano, pero pues la sensación debe ser terrible, ¿no? Totalmente terrible. Y por ejemplo, en el caso de que cuando, por ejemplo, estamos en la exposición y un profesor, porque así son, muchos profesores son amables y pues, tratan a la maqueta a uno como lo que es, y hay otros profesores que van llegando y van rompiendo la maqueta, así puede ser la maqueta de la entrega final. Y uno, pues uno ahí sí le da más dolor porque usted sabe que lo están haciendo adrede. Entonces uno dice, miércoles, pero ¿cómo van a hacer esto? Entonces uno se pone uno ahí se debe ponerse como los zapatos de Dios. Uno dice, venga, pues imagínense Dios crear a un ser viviente, ¿sí? Y que no lo dejen, pues, crecer, ¿no? En el caso, digamos, de mi carrera es como que yo haga la maqueta y el ser humano, es decir, la casa ya hecha, ¿sí? Ya construida, pero la maqueta es como ese primer acercamiento, llamémoslo así, y pues es realmente muy terrible cuando a uno llegan y se la destruyen. Dice, no, no, pero ¿cómo así? Uno le da tristeza, le da, entonces, pues uno se pone los zapatos de Dios y dice, no, Dios, imagínese cómo se sentirá Dios, o sea, terrible, la verdad. ¿Va a decir algo, Gus? Sí, Yo iba a decir sí, la sí, tercera. sí, Rafa, sí, sí, justamente, y justamente ese arquitecto que es nuestro Dios, pues en la palabra nos lleva a Salmos 139, 13 y 14, ¿no? Nos dice la palabra, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Tal cual como lo expresaba Rafa,
Él nos diseñó, Él es el arquitecto de la vida, nos diseñó y formó nuestras entrañas. Y bueno, a nivel científico se habla de la perfección del cuerpo humano, ¿sí? Precisamente porque Dios lo ha hecho todo perfecto, porque es el Dios todopoderoso y el creador. Entonces, súper. Ahora, uno diría, bueno, este es el fundamento de la palabra que nos lleva a entender que Dios nos ha concebido desde ese primer momento y desde ahí, desde las primeras etapas de la concepción y las siguientes etapas, ¿qué sucede? Vamos a analizar desde la parte científica, desde los conceptos a nivel médico, cuál es ese fundamento sobre el cual se soporta tanto la defensa por la vida o en su defecto personas que quieren tergiversar estos temas, pues evaden la responsabilidad también a partir de criterios del orden científico. Y para esto quiero pues saludar a Juan Sebastián Murcia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola Gus, buenas tardes a todos Bien, muchachos. bien, bien. Entonces, mire chicos, ahí para todos les presento a Juan Sebastián Murcia, estudiante de medicina. Juanse, cuéntenos un poco, bueno, cuando hablamos del argumento científico que sustenta una u otra postura, ¿qué podemos mencionar al respecto, Juan? Ok, bueno pues sí, efectivamente hay un argumento científico, pues el capítulo que pues el día de hoy estamos revisando, nos lo dividía, digámoslo así, como en tres partes claves, ¿sí? Las cuales eran pues que el ser que no ha nacido, pues en efecto está vivo. El feto es un individuo pues separado a la madre, sí. Y por último, pues que lo que se está gestando, pues si es un humano, pues en efecto va a ser un humano. Ok, ok. Eh, ¿cómo profundizar en ello? El primer punto nos habla de en qué momento uno puede decir inicia la vida. Esa discusión, ¿dónde está la respuesta o cómo la podemos entender, Juan? Ok, bueno, pues acá comentándoles pues un poco de mi experiencia personal, yo vi embriología, bueno, pues para darles un poco como de definiciones, embriología pues va a ser una materia la cual pues va a estudiar en sí la formación, hacia grosso modo pues la formación de un humano. Un poco más específico va a ser pues digámoslo el proceso desde que se encuentra la implantación pues del espermatozoide con el óvulo y pues se va a dividir, digámoslo, en dos. Primero que va a ser la embriogénesis, que solo van a ser las primeras 8 semanas, y a partir de esas 8 semanas se va a llamar pues periodo fetal, porque va a dejar de ser un embrión a un feto. ¿Por qué? Pues porque ya pues, procesos celulares de división, esto, gastrulación, neurulación, se va a formar el feto. Bueno, yo tuve un profesor, un doctor, nos dicta patología, sí, y él decía que él estaba, pues su argumento principal contra el aborto era que pues siempre hay vida. Me acuerdo muy bien pues porque cuando lo leí, ese fue como la primera clave que mencionaba el capítulo. Entonces lo que mencionaba pues mi doctor, el doctor Iván se llama, decía, bueno, para mí desde que hay división celular, hay vida. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que se utilice una maquinaria celular, pues hay códigos genéticos, códigos, sí, básicamente una maquinaria aplicada a un ser vivo, el cual pues va a generar proteínas y asimismo va a ir dividiéndose, ir creciendo y pues eso es el reflejo de la vida. Desde que incluso el espermatozoide se considera un ser vivo, el óvulo se considera un ser vivo. ¿Por qué? Pues porque no tanto como porque se mueva, sino porque básicamente, bueno, pues lo del movimiento puede ser en respuesta a señales térmicas o señales químicas, pero básicamente lo que pasa es que para determinar la vida
eso es un debate complejo. Por ejemplo, no se consideran que los virus sean seres vivos, así de simple. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que tengan una cápsula proteica y pues tengan información genética, pues nada, no se considera. Pero en este caso, desde espermatozoide, desde el óvulo, pues se considera seres vivos. Por ende, pues ya su implantación va a tener como producto un ser vivo. Ok, bueno, Juan, gracias por esa explicación y bueno, no, hay términos técnicos que no maneja a la perfección. Pero bueno, hablemos del segundo punto. Juan, ¿cómo entender que el feto y la madre son dos personas distintas, dos seres humanos distintos, a pesar de que están ahí mismo en el mismo vientre de la mamá? Ok, bueno, yo creo que esta es una pregunta sencilla y a la vez compleja. ¿Por qué? Pues porque, digámoslo así, para la generación de la vida, ¿sí? Por decirlo así, del feto, se requiere un agente externo. ¿Cuál es ese agente externo? Pues el espermatozoide, en el caso de pues, casi todos los mamíferos. Entonces, lo que pasa acá es que el feto no, el cuerpo al principio lo interpreta como un parásito, ¿sí? Como una amenaza, más que todo. Entonces, por eso, digamos que al momento de que entra el espermatozoide, pues el útero y eso, pues con su pH que es súper ácido, pues mata como a la mitad más de la mitad, o sea, mata casi al 90% de los espermatozoides y solo deja pasar como el 10. Entonces, cuando llega e implanta, pues ya tenemos un agente externo y un agente interno. Lógicamente, pues al haber un agente externo y un agente interno, pues se va a crear esa vía. Y además de eso, el libro nos da unos argumentos los cuales me parecían muy, digámoslo, acordes al argumento, los cuales eran que en principio podía haber diferencia de pHs entre la madre y el hijo, ¿sí? pHs como potencial de hidrógeno que tiene, o sea, pH A positivo, B, sí, eso básicamente significa pH. Y también puede tener diferentes tipos de sangre, perdón, diferente tipo de sangre, que es lo de A positivo, B positivo, eso, el pH pues es una constante de hidrógeno, lo cual es otro tema. También pueden haber diferencias de sexo, ¿por qué? Pues porque hay disyunción de los cromosomas, ¿sí? Lo que pasa es que pues hay dos genotipos, de lo cual es XX y XY, cada uno pues hace referencia a hombre y mujer. Entonces, en efecto, pues puede nacer de una mujer, obviamente, un hombre o una mujer, eso dependiendo pues la disyunción cromosómica. También va a tener un ADN diferente al de la madre, no tan diferente como al de otras personas, pero no tan diferente como, o sea, básicamente hay más similitudes en familia, por eso es que se pueden heredar cosas, pero pues obviamente, digámoslo, Gus tiene un ADN completamente en algunas cosas distinto al mío, pues yo tengo más como relación con mis familiares. Y también habla sobre, pues a mí no me gusta utilizar el término de raza, pero decía que un embrión de padres de raza negra se puede trasplanta en el útero de una madre de raza blanca y por ende ellos tendrían un bebé negro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eso son leyes de genética y eso que hablan pues que básicamente el negro predomina sobre el blanco. Bueno, ¿por qué no me gusta utilizar raza? Porque pues raza yo diría que sería como en animales, como digamos razas de perros, ¿sí? Que son como variantes de la misma especie. En cambio, no hay variante entre una persona negra y una persona blanca. Entonces, por eso no me gusta el término de raza. Yo diría pues que un fenotipo, un distinto fenotipo. Fenotipo es una característica observable. Entonces, en ese caso sería el color de piel, un distinto color de piel. Y por último, mencionaba que desde el comienzo del desarrollo del feto, pues este va a tener sus propios pies, sus propias manos, su piel, ojos y corazón, y pues en efecto sus sistemas desarrollados independiente de él. Cabe aclarar que pues estos sistemas en el momento de que se están, digámoslo, formando,
son completamente dependientes, ¿sí? O sea, dependen de los nutrientes que la madre, digámoslo así, le va a brindar al feto. ¿Por qué? Pues porque pues, no se encuentran formados en su totalidad. Y sí, básicamente esos son los argumentos que exponía el libro. Juan, su merced nos hablaba del proceso de transición entre la fase embrionaria y lo que se llama el feto, ¿sí? Esa transición. Pero ¿en Sí, qué señor. momento también podemos nosotros entender o comprender esa transformación, esa transición del feto a un ser humano? ¿Se puede establecer un momento o desde el mismo momento de la concepción para nosotros entendemos que ya ese órgano tiene vida? Bueno, bueno, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué nos define como humanos? Básicamente es eso. En qué momento uno inicia a ser humano? Y yo la respondería desde una parte genética, que creo que es lo que puede romper, digamos, las diferencias, ¿sí? Básicamente y aclararnos más el concepto. Y lo que nos va a diferenciar entre un perro, un elefante, un delfín, y básicamente es que todos tenemos ADN, ¿sí? ADN es un ácido desoxirribonucleico, el cual se encuentra generalmente en todos lados, específicamente en los núcleos de las células, y pues este se encarga básicamente, digamos que es un manual. Se los voy a esquematizar más. Imagínense que los humanos somos neveras. El ADN va a ser ese manual de las neveras. Entonces, lo que va a pasar es que el ADN va a ser el encargado de decir, sintetice esta proteína, cómo sintetizarla, en qué momento sintetizarla y por qué nosotros no tenemos alas, por qué nosotros no tenemos colas, ¿sí? Entonces, yo diría que desde el punto de vista genético, el ADN es lo que pues nos diferencia de todos, de todas las especies. Y el ADN, pues básicamente, digamos lo que se crea en el momento de la disyunción cromosómica, ¿sí? Esto es una discusión que a partir de lo que se discute, el debate en estos términos, pues es como el punto de quiebre, ¿no? ¿En qué momento el feto pasa a ser un ser humano? ¿Sí? Cuando hay vida para poder, tal vez uno decir, qué sé yo, interrumpir porque hasta ese momento no ha habido vida. Pues bueno, la discusión teórica nos lleva a 3 puntos. El primero de ellos es un concepto de viabilidad, que dice que cuando es viable, cuando a partir de el desarrollo tecnológico, los equipos que hoy se cuenta, puede uno sostener la vida de ese bebé, ¿sí? Luego de salir del vientre de su madre. Entonces, pues es una primer variable, la variable de viabilidad. Sin embargo, algo que se discute es cada vez esto es cambiante, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico pues hace que el desarrollo, bueno, la continuidad o garantizar la vida de un bebé puede darse en diferentes etapas, ¿sí? El libro nos habla de las 23 semanas. Bueno, pero eso es cambiante por la misma dinámica. Entonces, uno diría, ese criterio es bien complejo de determinarlo. Un segundo criterio que nos habla es el desarrollo cerebral, porque ahí está como la discusión de en qué momento empieza el funcionamiento cerebral en el vientre, en ese nuevo ser, ¿sí? Bueno, uno diría, comienza desde el comienzo de la fecundación, en su embarazo, con el transcurrir de las semanas, bueno, discutible. Pero también el tercer concepto está en la capacidad de percibir. Se discute que tal vez hasta ciertas etapas de gestación, pues el feto no percibe el dolor, por lo tanto ahí es posible. Pues son como los tres conceptos
que a la luz del libro se discuten a partir de la argumentación filosófica. ¿Cómo la ve, Juanito? ¿Qué opina de estos tres elementos para incorporar en la discusión? Pues Gus, yo ahí le preguntaría, eh, ¿un niño es igual de humano que un viejito? Yo diría que sí. Claro, que obviamente sí. Entonces, eso es lo que pasa. Desde que hay la, la concepción, siempre imagínese como un proceso, una etapa más temprana de un humano. Por eso yo defiendo la idea desde que, ¿por qué? O sea, desde habilidades y eso, bueno, pues listo. Entonces, las personas que desarrollan discapacidades congénitas dejarían o serían menos humanos que las personas, pues que teóricamente somos normales, somos comillas. ¿Por qué? Pues porque eso es una variabilidad genética. No hay como una normalidad, sino como un rasgo periódico que se expresa pues a lo largo de la humanidad. Entonces, pues yo le respondo con esa pregunta. Un niño Sí, es igual de humano que un viejito. claro, claro. No, y parte de los elementos de la discusión y nos los trae el libro a colación es que, bueno, bajo la variable o el argumento de la capacidad de percepción o percibir el dolor, pues hay muchas personas que están vivas, pero aún por su condición no pueden percibir el dolor, ¿no? Nos habla de personas que padecen lepra, por ejemplo. No perciben el dolor, sin embargo es algo que está ahí y eso pues no los hace menos o les quita la condición de seres humanos. Aún la persona que está en coma irreversible pues no percibe el dolor, pero lo podemos contemplar y continúa siendo un ser humano. Entonces, pues esos tres argumentos son bastante discutibles. Lo mismo el desarrollo cerebral, ¿sí? ¿En qué momento? ¿Sí? Si el libro nos habla de cuando hay muerte cerebral, como que termina todo, ¿sí? Entonces, cuando se inicia la actividad cerebral o el funcionamiento del cerebro, pues entonces arranca la vida, ¿sí? Entonces, todo es discutible y como que esos argumentos para sustentar una decisión de interrumpir un embarazo, pues se caen de fundamento. Pues bien, hay un tema aquí y es las diferencias importantes entre el que ha nacido y el que aún no ha nacido. Nuestro compañero César se dio la tarea de revisar el tema, de poder compartirnos. Bueno, vamos a ver, César, ¿qué nos cuenta? Sí, sí. ¿Cómo diferenciamos? Pues bueno, en el libro presentan pues, diferencias que plantean las personas que apoyan el aborto, ¿no? Entonces, que no son razones fuertes, digamos, como para decir, digamos, sí, entonces ellos tienen la razón, ¿no? Entonces plantea 4 diferencias, que son el tamaño, el nivel de desarrollo, el medio ambiente y el grado de dependencia. Entonces, en el tamaño que dice, entonces dice que pues cuando vemos pues un embrión pues o sea, un feto, es más pequeño obviamente que pues el niño ya nacido, pues nacido de la mamá ya pues después del parto, ¿no? O sea, que ya nace el bebé ahí, que todos cargando el niño, ¿no? Entonces, pues obviamente pues el feto es más pequeño que el bebé que nace. Pero entonces hacía la pregunta tipo como, entonces, si vamos a verlos por tamaño, si es una persona o no es una persona, entonces digamos, los jugadores de la NBA que miden que 2 metros, 2 para arriba, o sea, son más personas que los que miden menos de 2 metros, entonces pues, o sea, no hay sentido en eso, o sea, como decía, ¿se han visto la película El elefante de que cuida como una florecita, donde viven unas personas, ¿no? ¿No han visto esa película? El elefante Horton, bueno, cuando la vean por ahí, hay unas personitas, entonces él dice que, digamos, el valor de las personas no está como en el tamaño, por decirlo así. Entonces, después viene la segunda, que es el nivel del desarrollo, ¿no?
Entonces, algo que explicaba Juan ahorita, que lo que hace, digamos, que si un viejito, pues es más, o sea, es más persona que se considera más persona que un bebé, por decirlo así. Entonces, pues es tampoco porque, pues, o sea, ¿cómo vamos a considerar, cómo vamos a ver que, o sea, si hay diferencias en que el nivel de desarrollo, pues el viejito pues ya ha recorrido pues ya todos sus años, ¿no? Entonces, pues toda la vida, toda la experiencia, ¿no? Y pues el bebé apenas va a comenzar pues a nacer, ¿no? O sea, a sentir, a experimentar todo eso, ¿no? Entonces, no podemos basarnos en el nivel de desarrollo porque entonces, ¿cómo vamos a comparar a alguien que ya vivió tantas experiencias con alguien que apenas las está empezando a vivir? Por decirlo así. Entonces, esa tampoco puede ser una diferencia que uno diga. Ah. Entonces, otra también dice que es el medio ambiente. Entonces, pues sabemos que pues las personas normales pues viven, o sea, pues fuera de la barriga de la mamá, ¿no? Y pues los bebés viven dentro de la barriga de la mamá, ¿no? Entonces decía que, ahí plantea la pregunta entonces que digamos si nos o sea, digamos si yo estoy viviendo hoy en Florencia y mañana me voy a vivir a los Florencia de Italia, ¿no? entonces, entonces voy a dejar de ser persona porque me fui de Florencia. Entonces no, tampoco es otra, o sea, que diferencia fuerte que diga que se debe aprobar el aborto. Y la última es el grado de dependencia, ¿no? Entonces, pues, el grado de dependencia, pues todos cuando pequeños, pues nuestros papás ¿a qué nos ayudan? Pues a comer, nos cambian, porque pues no podemos hacerlo solos, ¿no? O sea, no podemos decir que porque somos dependientes somos menos humanos, por decirlo así. Y entonces, algo que decía acá, entonces, pues que o sea, en conclusión como tal, la vida, o sea, la vida empieza desde la concepción. Vale, César. César, muchas gracias. ¿Sí? Eh, yo empecé planteándoles a ustedes que igual, bueno, es una condición, ¿no? Nuestros cuerpos están capacitados para procrear. Es una de las misiones que nos ha dado Dios en la vida. Por lo tanto, hay que hablar de esos temas porque están presentes en la juventud. Pero también me gustaría, ya que estamos dentro de este capítulo, poder hablar de esos procedimientos abortivos. ¿Cuáles son? Es importante conocer al respecto para nosotros documentarnos, para tomar postura frente a ello, tal vez para tener esos argumentos bíblicos, argumentos científicos, filosóficos, para poder nosotros contrarrestar estas teorías que quieren legitimar la interrupción del embarazo y la interrupción de la vida en el proceso de gestación. Entonces, para ello le pido por favor a Paula que me ayudes un poco a dilucidar, a describir esos procedimientos. Hola a todos, buenas tardes. Sí, como lo dijo Gus, yo voy a hablar de los procedimientos abortivos. Para hablar de algún tema, siempre para hablar o para hacer, para practicar algo, siempre hay que saber cómo es, de qué se trata el tema. Entonces es muy importante saber todos los procedimientos que están dentro del aborto, pues para que éste se realice, ¿no? Porque en el libro nos hablaban de que pocas personas en los Estados Unidos sabían con totalidad cómo se llevaba a cabo el procedimiento del aborto, ¿sí? Cuáles eran como esos pasos a seguir para que se extrajera pues el bebé del vientre de la madre y que por eso llegaban a esa decisión. Pero claro está que cuando la persona es conocedora de cómo se lleva a cabo, por ningún motivo, pues va a elegir esta opción, ¿no? Entonces, el libro nos plantea o resume este procedimiento en tres partes. El primero es el aborto del nacimiento parcial,
se llama dilatación y extracción, que en este procedimiento la persona que va a realizar el aborto tira de las piernas del feto a través del canal del nacimiento, con la cabeza aún adentro, inserta en la parte posterior del cráneo del feto unas tijeras. Estas se abren para poder succionar el cerebro y le permite al abortista hundir más fácilmente el cráneo. Se lo saca y se lo descarta. O sea, lo que hacen ellos es por partes ir extrayendo el bebé aún dentro del vientre de la mamá, ¿no? La segunda entonces es la aspiración y succión. Por lo general, cuando el aborto se hace dentro de las primeras 12 semanas, el feto es lo suficientemente pequeño como para que se lo succione del útero. El aparato succionador que usan los abortistas, que es 28 veces más poderoso que una aspiradora de gran potencia, literalmente destroza al feto en desarrollo. Los pedazos del cuerpo se succionan dentro de un envase y se descartan. O sea, yo mientras leía esto me ponía a pensar, Dios, ¿cómo alguien, o sea, sabiendo lo que está haciendo, o sea, tanto las personas que lo realizan como la mamá que está sintiendo pues todo lo que le están haciendo a su bebé y dentro de ella, cómo, o sea, uno cómo puede estar ahí, ¿sí? Cómo se puede estar dando cuenta pues de todo lo que está pasando, de cada partecita que está saliendo. A mí la verdad me dejó en shock. La segunda es dilatación y legrado. En este método que se usa comúnmente, el abortista inserta, un bisturí dentro del útero y corta en pedazos al feto. Se le cortan los brazos, las piernas y la cabeza. Y se desmenuza el cuerpo entero, como si fuera un pollo. O sea, no. Yo no puedo casi ni desmenuzar un pollo para cocinarlo. O sea, me imagino, no, es que definitivamente, uy Dios. Se le cortan los brazos, las piernas. Perdón, eso ya lo leí. Después de que los pedazos se sacan a través del canal de nacimiento, se lo rearma cuidadosamente para asegurarse de que no haya quedado nada dentro de la madre que pudiera causar una futura infección. A mí la verdad, cuando dicen ahí, se lo rearma cuidadosamente, o sea, yo dije, ¿por qué no tener ese cuidado cuando aún se tenía el bebé dentro? ¿Sí? O sea, porque ahí dicen, se lo rearma cuidadosamente, pero cuando ya se ha extraído en partes, o sea, yo digo, ¿por qué no tener ese cuidado antes de hacer las cosas? Tanto para pensar, o sea, estando allá y todo eso antes de hacerlo. O sea, sí, o sea, ¿por qué no tener ese cuidado antes? Yo digo que la verdad esto a mí me tocó bastante, o sea, es horrible leerlo como será viéndolo tal vez en video o sintiéndolo. No, de verdad que, o sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo algo de eso Es puede pasar. escalofriante. Sí, Sí, mucho. sí, es terrible. Pero bueno, es importante para los chicos que nos ven poder conocer que existen estos tres tipos de procedimientos, ¿sí? El aborto de nacimiento parcial, el aborto por aspiración o succión y el aborto por dilatación y legrado. Son como los tres procedimientos que se realizan. Hay algunas preguntas que me gustaría de pronto abrir a discusión en la sala. Hay algunas objeciones muy fuertes en el medio secular que nos dicen que las mujeres tienen el derecho a hacer lo que quieren con su propio cuerpo. ¿Cómo entender ello y tal vez cómo responder a esta postura tal vez de una madre?
alguien que me colabore con ello. Vale, Paula, dale. Yo voy a partir de una frase que seguramente hemos escuchado muchísimo, ya sea a nuestros papás, a nuestros profesores, que es que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de las demás personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a decidir sobre el cuerpo de otra persona? Porque no es mi cuerpo ya, es el cuerpo de otra persona. ¿Que está dentro de mí? Ok, sí, pero es el cuerpo de otra persona. Como ya lo decía Juan, como lo dice el libro, son individuos distintos, totalmente distintos, ¿sí? Pero, o sea, ¿cómo voy a tener esa autoridad para decidir acerca del cuerpo de otra persona? Porque no estoy hablando de mi cuerpo, sino el cuerpo del bebé que llevo dentro de mí. Sí, y Paula, súper. Y justamente contrastando con lo que la palabra nos expresa, es una criatura, es una obra de arte creada ya por Dios. La palabra nos dice que Él nos crea desde el vientre de la madre, ¿sí? Eh, y es Dios quien le ha dado vida a ese bebé que está en formación. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle, no, Dios, tú estás equivocado, ¿sí? Y prima mi postura como madre. Entonces, bueno, bien complejo. Otras excepciones que encontramos es que traer un bebé a este mundo eh, tiene diferentes implicaciones, dentro de ellas un gran costo, un tema económico. ¿Qué podemos responder ante esta postura? Vale, Yo, Rafa. Sí, Rafa. bueno, pues realmente iniciando el capítulo, pues se nos da un ejemplo o una posible solución a este dilema. El autor menciona que pues, él posee una hermana adoptiva, ¿no? Y pues que la madre biológica pues no tenía los recursos suficientes pues para poder darle como la propiedad pues manutención, cuidados a esta bebé. Y pues bueno, los padres del autor pues deciden recibirla en su hogar y pues deciden adoptarla y pues bueno, pueden darle una vida, eh, digamos, una vida digna, ¿no? Entonces pues se me hace que esta es una posible solución a este dilema, ¿no? El tema de la adopción, la cual pues a mí se me hace también algo muy, digamos, aplicable en la palabra, ¿no? También digamos que en la palabra se ve, ¿no? De que Dios nos escoge, ¿no? Dios nos adopta de cierta manera. Entonces es algo que no, mm, pues que debería ser una opción, algo que las mujeres, ¿no? O bueno, o si es el caso que está también el padre ahí, pues una forma, una solución que podrían verla, ¿no? Pues no, yo no le veo realmente nada de malo mientras se haga de la manera correcta, ¿no? Porque pues uno también ha visto casos, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, de que no, se roban el bebé y lo terminan vendiendo para yo no sé dónde, ¿no? Entonces, pues de esa manera no obviamente, sino de la manera apropiada, ¿no? De la manera en la que pues los padres sean conscientes y de que pues tomen esa decisión de pues poder entregarle su bebé a una familia con las posibilidades económicas. Vale, Rafa, gracias. Chicos, ¿qué decirle a aquellas personas que argumentan o objetan el que no se debe forzar a una mujer a traer al mundo a un niño que no desea? Lina, ¿qué podemos decirle a una persona que toma esta postura? Que no se puede obligar. Eh, ¿Qué mensaje darle, Lina, porfa? Bueno, pues no hay nadie más inocente y más indefenso que un bebé. Esa criaturita no tiene la culpa de nada, ni las circunstancias en las que fue concebido, ni la situación económica de sus padres, de los dramas familiares, de absolutamente nada. Y por ahí, pues si me permiten, de una vez con la siguiente, que es que decirle a una mujer que por abuso, por violación quedó en embarazo, eh,
que es una tragedia, un hecho muy lamentable, pero ambos son víctimas, tanto ella como el bebé. Y de hecho el bebé es incluso más víctima, si se puede decir, porque ¿qué más indefenso que un bebé? O sea, si la mujer todavía podía defenderse de alguna manera, el bebé sí que menos. ¿Por qué lo van a atacar? ¿Por qué le van a quitar la vida así? Yo quiero devolverme un poquito al principio del capítulo, donde cuentan el caso de una mujer, una joven embarazada con tuberculosis. El padre del bebé era un alcohólico de mal carácter, encima con sífilis, una enfermedad que se transmite por contagio sexual. Ya había tenido 4 hijos, o sea, era el quinto. ¿Plata de dónde? Ah, bueno, decía, uno era ciego, otro murió pequeñito, el tercero era sordomudo y el cuarto con tuberculosis. Terrible, terrible. Entonces, esta parte me recordó una prédica que me parece pertinente compartir un pedacito, que habla de Éxodo 28, capítulo 28, le leo el versículo 15. Habla aquí están hablando, el Señor da instrucciones de cómo debe ser el efod, que era la túnica que se ponían los sacerdotes. Él da unas instrucciones, dice, el pectoral para impartir justicia lo bordarás artísticamente con oro púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Bueno, más adelante en el capítulo 17 dice, engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas, en la primera pondrás un rubí, un crisólito, una esmeralda, en la segunda una turquesa, un zafiro y un jade, en la tercera un jacinto, un ágata y una amatista, y en la cuarta un topacio, un ónice y un jaspe. Entre las cosas que se mencionan en la prédica, se comparan a cada piedra preciosa con sus características con las personas. Entonces, por ejemplo, dicen que el jaspe se utiliza mucho en floreros y en sellos porque son muy coloridos, tienen muchos colores. Y Dios hizo así algunas personas como muy coloridas, incluso Latinoamérica se caracteriza por eso. Lo que nos interesa es, por ejemplo, la piedra ágata y la piedra amatista, que son piedras de origen volcánico, tienen su origen en el caos. Y muchas personas han sido concebidas en situaciones muy difíciles, de pobreza, de dramas familiares. Lo digo con toda delicadeza, no sé, de pronto que por fuera del matrimonio, que a raíz de su nacimiento hubo dramas familiares terribles. Pero en medio de ese caos, Dios estaba formando piedras preciosas. Y lo vimos con la historia que ese niño que sí nació fue Beethoven, y ha pasado con muchas personas. En medio de ese caos familiar, en medio de esos dramas, en medio de pronto ese abuso que pueden vivir mujeres, el Señor está formando piedras preciosas. Y algo grande viene ahí. ¿Por qué interrumpirlo? Porque por ahí, segunda cosita que quería decir. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama Él vino a liberar a los cautivos, que es la autora se llama Rebecca Brown, y trata muchas cosas, pero dice que el enemigo sabe cuando una persona con un propósito grande viene a la tierra, que va a impactar grandemente el mundo espiritual, y el enemigo, como de lugar, va a buscar quitarle la vida. Y hay que decirlo que el aborto es una de las herramientas. ¿Por qué prestarnos para eso? O sea, ojalá no seamos instrumento del enemigo para eso, para interrumpir la vida. Algo grande puede venir ahí, seguramente que con un gran propósito, una persona de alto impacto para el mundo, para la ciencia, bueno. Y tercero, rapidito, toda decisión tiene sus consecuencias y tiene sus efectos. Sin hablar de temas de salud, hablando de lo espiritual, el Señor no castiga, pero hay consecuencias. El aborto abre puertas a demonios, abre puertas al enemigo. Y cuántas liberaciones no se han hecho a raíz de abortos. O sea, eso abre las puertas a muchas cosas, a muchas enfermedades. Ojalá y no, leyéramos y nos instruyéramos, y yo estoy segura que si nos documentamos bien, no permitiríamos el aborto. Linda, gracias por sus palabras. Bueno, y a cada uno de ustedes, chicos, gracias por
por sus intervenciones. Tocar algunas cifras. Uno diría, los embarazos pueden ser los embarazos que resultan de violaciones pueden ser muy comunes, porque en teoría sobre esas discusiones es que fundamenta, no sé, la emisión o promulgar una ley para legitimar este tipo de prácticas, cuando en realidad solo uno de cada 100.000 casos se presentan en esta condición, o sea, son muy escasos. Pero también hay una cifra importante, y es que entre el 75 y el 85% de estos casos producto del aborto, pues terminan en feliz término, en el nacimiento de esa criatura. Y hay una alternativa poderosa, y Lina lo planteaba hace un momento. Hay muchas personas que desean poder tener esa criatura, y que tal vez los procedimientos de adopción a ti no te permiten, o sea, identificar esa procedencia. O sea, no es importante, no es relevante de dónde proviene, ¿sí? Hay muchas personas, muchos casos, son muy comunes, parejas que están deseando tener la oportunidad de formar, de ver crecer, de educar, de ser útiles para construir esos propósitos de esa criatura. Uno pensaría que hay veces nos sucede que vemos muchas personas, o sea, ver mujeres embarazadas pareciera que fuera muy normal, y en realidad por experiencia propia hemos identificado a partir con especialistas que solo 1 de 4 parejas quienes planifican concebir un hijo pueden lograrlo, ¿sí? A través de un procedimiento normal. Es una gran bendición. O sea, de cada 100 personas, de cada 100 parejas que intentan, que planean concebirlo, solo 25 pueden acceder. 75 de esas parejas, por diferentes razones, ¿sí? Algunas clínicas, algunas sin explicación, siendo parte de ese propósito, no pueden hacerlo. Muchas personas buscan esa alternativa. O sea, a las chicas que hoy nos ven y chicos que nos observan y que tal vez puedan vivir una situación como esa y crean que el aborto es la única opción, pues déjame decirte que no, que lo hemos discutido en este espacio con nuestros chicos, y que esa criatura tiene un propósito, que fue creada por Dios así para nosotros, no ha sido planificada, o como lo decimos, ha sido un descuido. Dios tiene un propósito, y tal vez es un ser humano que está ahí, que tal vez si bien es nuestro hijo, no podemos nosotros tomar decisiones por él, ¿sí? Debemos permitir al menos que él tome sus decisiones, y que si tal vez no es al lado nuestro, puede ser al lado de otra familia que quiera, que sueñe y anhele tener un bebé para formar, para educar, para alegrar sus vidas, ¿sí? Lo que cualquiera puede decir, no, qué mal, esto me arruinó mi vida. Seguramente tengan presente que el 75% de las parejas están esperando alcanzar ese sueño. A todos muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Oremos un poco por este tema, y porque Dios ilumine las vidas de muchos chicos, hombres y mujeres que en su edad adulta puedan vivir o enfrentarse en estas circunstancias. Padre del cielo, Dios, te damos infinitas gracias, amado Rey, por este momento, Padre, por este tema tan especial, bendito Jesús, porque los jóvenes lo necesitan conocer, amado Jesús, necesitan conocer que la concepción de un bebé, esa criatura que empieza a gestarse durante 9 meses en el vientre de una madre, ya ha sido
una obra de arte que procede del cielo, que Dios ha formado y que forma durante ese periodo, que tiene un propósito y que son propósitos, son planes de bienestar y no de calamidad. Si está ahí en el vientre de una madre, es porque Dios tiene un propósito para esa criatura, para esa familia, para otra familia. Pero Dios tiene un propósito, amado Jesús. Padre del cielo, trae, Señor, entendimiento a los jóvenes, bendito Jesús, en que el aborto no es la solución, en que el aborto no es la salida, Padre del cielo. Inquieta, bendito Rey, toca corazones, amado Jesús. Padre, lo expresaban en esta sala. También tiene sus consecuencias, amado Jesús. Problemas para la mamá, para su cuerpo, espiritualmente. Dios Todopoderoso, redarguye, Dios, la vida de nuestros jóvenes, amado Jesús. Inquiétanos, bendito Dios. Padre, permítanos, Señor Jesús, entender que la vida es sagrada y que procede de ti y que no somos autónomos en limitar el crecimiento, el desarrollo y el nacimiento de ese bebé, amado Jesús. Dios, inquieta la vida de los jóvenes, bendito Jesús. Padre, a esas chicas, a esos jóvenes que se encuentran en esta circunstancia de tomar una decisión, Dios, Padre, inquieta, bendito Jesús. Oramos, Padre del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para que tú toques sus corazones, amado Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, rompiendo toda mentira que Satanás quiere colocar en sus vidas, en sus corazones, toda mentira que Satanás quiere hablar al oído de estas parejas para que procedan al aborto, amado Jesús. Reprendemos en el nombre de Cristo Jesús toda mentira que el enemigo quiera colocar, Dios, y declaramos, Señor, que son bendiciones tuyas, Dios, que es un privilegio, amado Jesús, que tú tienes un propósito, amado Dios, que a pesar de las circunstancias económicas, bendito Dios, tú provees, Señor Jesús, para el crecimiento, para la formación, para la educación, amado Jesús, de estos nuevos seres, amado Jesús, de que tú tienes un propósito, Dios, porque tú nos dices, Dios, que de ellos, Señor, a ellos les pertenece el reino de los cielos, Señor, a estas pequeñas criaturas, Dios, que vienen a este mundo, amado Jesús. Dios Todopoderoso, gracias por este momento, Padre del cielo. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Háblanos, bendito Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Cerramos de esta manera este tema, defiende la vida, todo lo que tiene que ver con el aborto. Esperamos que haya quedado grabado en sus corazones. Cualquier inquietud, estamos para servirles. Somos Iglesia Casa sobre la Roca, Iglesia Integral, a su servicio. Y en esta plataforma podemos estar atentos a cualquier inquietud, cualquier información que podamos y acompañamiento que podamos generar. A cada uno de ustedes un abrazo a la distancia. Dios los bendiga. Un gusto tenerles en este espacio virtual. Chao, chao.